Sistemas manejadores de base de datos. Son elementos tecnológicos fundamentales para el desarrollo empresarial en el mundo moderno, encontrándose en el mercado de muchas herramientas comerciales y gratuitas que cada día mejoran su rendimiento. Los sistemas manejadores de datos facilitan el trabajo de los ingenieros de soporte y administradores de sistemas, permitiendo que existan controles más estrictos y mejores consultas que sirvan para la toma de decisiones de las empresas hoy en día. El concepto es una colección de software muy específico orientado al manejo de base de datos. La función es servir de interfaz entre la base de datos y el usuario y las distintas aplicaciones utilizadas. El objetivo de los sistemas manejadores de base de datos es precisamente el de manejar un conjunto de datos para convertirlos en información relevante para la organización a nivel operativo o estratégico. Lo hace mediante una serie de rutinas de software que permiten su uso de una manera segura, sencilla y ordenada. Se trata de un conjunto de programas que realizan tareas de forma interrelacionada para facilitar la construcción y manipulación de bases de datos, adoptando la forma de interfaz entre estas, las aplicaciones y los mismos usuarios. Su uso permite realizar un mejor control a los administradores de sistemas, obteniendo mejores resultados a la hora de realizar consultas que ayuden a la gestión empresarial mediante la generación de la perseguida ventaja competitiva. En la parte de la arquitectura, entre las características tenemos la separación de los programas y los datos, el manejo de múltiples visitas de usuario y el empleo de un catálogo para almacenar la descripción, esquemas de los datos. La arquitectura que se define para los sistemas de base de datos se denomina arquitectura de tres esquemas o niveles. Una arquitectura propuesta a utilizar en un sistema de manejo de base de datos es la que especifica la ANSI SPARC. En la arquitectura, en la parte de nivel externo, incluye varios esquemas externos o visitas de usuario, cada uno de los cuales describe la base de datos de acuerdo con las necesidades de un grupo de usuarios determinado es definido por el usuario o por el programador de aplicaciones como un acuerdo con el administrador de base de datos. En el nivel externo encontramos programas de aplicación query. En el nivel contextual, esquema que describe la estructura de toda base de datos definido por el administrador de base de datos, se incluyen todas las entidades de la base de datos. En este caso encontramos dos, que es el software para procesar los programas y el software para accesar datos almacenados. En el nivel interno, que es el esquema que describe la estructura física de almacenamiento de la base de datos, definición de almacenamiento de registros, método de representación de datos y acceso utilizado. Es estructurado por el administrador de la base de datos, que encontramos dos, que es la definición de la base de datos, como la metadatos y la base de datos almacenados. Tenemos diferentes tipos que se clasifican de acuerdo con el modelo lógico de datos que se implementan por el tipo de distribución comercial. Modelo jerárquico, modelo en red, modelo relacional, modelo orientado a objetos y modelo objeto relacional. En el modelo jerárquico, que es un sistema de administración de información, es conocido también como el modelo de árbol porque utiliza una estructura para su definición. En este modelo se establece que la relación entre las entidades siempre es de tipo padre e hijo, organizando los nodos de tal manera que un padre tenga más de un hijo, pero un hijo puede solo tener un padre. Está conformado por segmentos que son estructuras lógicas, donde se almacenan los datos. Dichos segmentos se relacionan mediante elementos llamados arcos. El modelo red se basa en que organiza la información con elementos llamados registros o nodos y enlaces. Los datos se almacenan en los registros y estos se relacionan con los enlaces. A diferencia del modelo jerárquico, acá un nodo puede tener más de un padre. Modo relacional. Es el modelo más utilizado para los procesos de modelamiento de datos. Se basa en el uso de relaciones que son representadas por una tabla compuesta por un conjunto de filas, tuplas o registros que a su vez están conformadas por un conjunto de campos o atributos a la cual uno representa un valor del sistema real. Modelo orientado a objetos. Se utiliza un encapsulamiento de código y datos en elementos llamados objetos. Interactúan por medio de mensajes permitiendo la comunicación entre ellos y con el sistema que los contiene. Están estructurados en clases que están compuestas por objetos con métodos y datos comunes. Si se utilizan las características de una base de datos y se hace un proceso de integración con un lenguaje orientado a objetos, lo que ocurre es que aparece un sistema de manejo de base de datos orientado a objetos. El modelo objeto relacional tiene conceptos provenientes de base de datos relacionados para que también la tecnología orientada a objetos se pueden considerar
Una base de datos híbrida que contiene las tecnologías relacional y orientada a objetos. Son más complejas y extensas, con gran riqueza de dominios. Se pueden crear nuevos tipos de datos y soportar tipos de datos complejos, tales como referencias, listas, conjuntos, filas, colas y arreglos. En el tipo podemos encontrar por distribución comercial el OpenSUSE, que es de código abierto, gratis. En el primero encontramos el PostgreSQL, que es un sistema de multiplataforma que posee variedad de tipos nativos, tales como figuras geométricas, direcciones IP, texto de largo limitado y direcciones SMART, entre otros. SQLite tiene una biblioteca que enlaza en el programa directamente haciendo parte de él mismo. Sus funcionalidades son llamadas simples a funciones sobre rutinas dadas. Todos los elementos de la base de datos son guardados en un solo archivo en la máquina host, que es muy ligero en una librería competitiva. MySQL tiene un tipo de licencia dual, tiene licencia GNU GPL, pero se debe comprar licencia para empresas que desarrollen productos comerciales. Permite el uso de Tigers, maneja distintos motores de almacenamiento, puede trabajar con múltiples APIs para trabajar con diferentes lenguajes de programación. Y por distribución comercial, que es el código propietario, para pagar encontramos Microsoft SQL Server, que funciona en todos los sistemas operativos Windows de diferentes versiones. Sus lenguajes de consulta son TSQL y ANSI SQL. Se puede encontrar con licencia de tipo estándar o Enterprise, de acuerdo con las complejidades que necesite el cliente. El Oracle, que es un sistema múltiple plataforma considerado como uno de los más completos y actualmente es el primer proveedor de base de datos a nivel mundial. IBM BD2, las características que posee, se destaca que utiliza XML de manera nativa, almacena datos en forma ligera y elimina procesos rutinarios, entre otros. En la parte de usuarios encontramos usuarios finales, que son los que utilizan la base de datos para consultas, actualizaciones, generación de reportes. Entre los usuarios finales tenemos los usuarios finales paramétricos, que no necesitan conocer la presencia de la base de datos. El usuario es instruido acerca de cómo operar una transacción. Sus operaciones son muy limitadas. También se consideran los usuarios finales que trabajan con un programa o aplicación. En los usuarios finales casuales utilizan la base de datos de manera muy ocasional, que son los jefes o supervisores de rangos medios. Y el usuario final sofisticado, que utiliza todas las capacidades de un sistema manejador de base de datos para implementar las aplicaciones complejas, y los usuarios independientes para base de datos personales. En los usuarios online o usuarios en línea se pueden comunicar directamente vía computadora en línea o indirectamente vía interfaz del usuario y programas de aplicaciones. Encontramos el programador de aplicaciones, son programadores profesionales quienes son responsables de desarrollar los programas de aplicación que utilizarán los usuarios naive y en línea. El administrador de base de datos, que es el control centralizado de la base de datos, es ejercido por una persona o un grupo de personas bajo la supervisión de un administrador de alto nivel. Los administradores de base de datos son responsables de crear, modificar y mantener los 3 niveles de los sistemas manejadores de base de datos. El administrador es el custodio de los datos y controla la estructura de la base de datos.